Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el mundo de hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos al Hombre Católico en el mundo de hoy, el programa donde exploramos cómo vivir nuestra fe en el contexto moderno. Soy Javier León y estoy aquí como siempre con mi compañero de apostolado, Leo Jano. ¿Cómo estás, Leo? Todo muy bien, gracias, Javier. Aquí estamos nuevamente con nuestra audiencia trayendo un tema muy hermoso. Es un placer encontrarnos por estos medios con nuestros oyentes de Radio María en Washington, Chicago, New York, Boston, Houston y el sur de la Florida, así como con nuestra audiencia en YouTube, Facebook Live y otras redes sociales donde el Señor nos permite llegar. Hoy tenemos un tema fascinante, e inspirador para todos los hombres católicos que buscan conocer más sobre las riquezas de la doctrina de nuestra fe. Hablaremos de los ángeles, sobre todo de los ángeles, de los arcángeles. No solo sobre los ángeles custodios, sino también sobre esos arcángeles como San Miguel, San Gabriel y Rafael. Exploraremos qué significa tener un ángel guardián, cómo nos acompañan en nuestro día a día y cómo podemos cultivar una relación más consciente con ellos. Pero antes de adentrarnos en el tema, nos pondríamos en la guía de nuestro Señor por medio de la siguiente oración, Leo. Por supuesto, Javier. Bueno, invoquemos juntos la presencia del Espíritu Santo para que ilumine este programa y abra nuestros corazones a las verdades celestiales que vamos a compartir. Y empezamos bendiciéndonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, en este programa de hoy vamos a dividirlo en 4 segmentos. En el primer segmento hablaremos de los ángeles como seres espirituales, su naturaleza y su papel según la Biblia y la tradición católica. En el segundo segmento lo dedicaremos a reflexionar sobre la presencia de los ángeles en la vida familiar, especialmente el ángel de la guarda. En el tercer segmento veremos cómo los ángeles nos acompañan en el entorno laboral y en el mundo secularizado y cómo podemos hacer visibles su acción en nuestra vida cotidiana. Finalmente, en el cuarto segmento, se centrará en lo que la Santa Madre Iglesia enseña sobre los ángeles y los arcángeles, basándonos en el catecismo y documentos magisteriales. Empecemos con el primer segmento después de esta breve pausa. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento del Hombre Católico en el mundo de hoy. Estamos de regreso, queridos oyentes, en este primer segmento. Vamos a profundizar en la identidad y naturaleza de los ángeles. ¿Qué son realmente los ángeles según la fe católica? ¿Cuál es su función principal y qué diferencia hay entre ellos y nosotros los seres humanos? Empecemos diciendo empecemos hablando de la naturaleza de los ángeles. Los ángeles son seres espirituales creados por Dios con inteligencia y voluntad, pero sin cuerpo físico. Ellos existen fuera del espacio y el tiempo como nosotros lo conocemos.
Según Santo Tomás de Aquino, su propósito es conocer, amar y servir a Dios, y por ello son mensajeros y guardianes de su voluntad. Los ángeles y los hombres, criaturas inteligentes y libres, deben caminar hacia su destino último por elección libre y por amor de preferencia. Eso es lo que nos hace igual a los ángeles, precisamente esa libertad de elegir. Por ello pueden desviarse. De hecho, pecaron. Y fue así como el mal moral entró en el mundo, incomparablemente más grave que el mal físico. Dios no es de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, la causa del mal moral, según nos explica San Agustín y Santo Tomás de Aquino también. Sin embargo, lo permite, respetando precisamente la libertad de sus criaturas y misteriosamente sabe sacar él el bien. Por eso es que Dios es todopoderoso. Por ser soberanamente bueno, no permitirá jamás que sus obras existieran, que en sus obras existiera mal alguno. Si él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir de un bien del mismo mal, nos explica San Agustín, así como con el tiempo se puede descubrir que Dios en su presencia todopoderosa puede sacar un bien de las consecuencias de un mal, incluso moral, causado por sus criaturas. No fuisteis vosotros, dice José a sus hermanos, los que me enviasteis acá, sino Dios. Aunque vosotros pensasteis hacerme un daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir un pueblo numeroso. Cuenta en el Génesis, los hermanos de José cuando lo vendieron fue vendido como esclavo a Egipto. Del mayor mal moral que ha sido cometido jamás, el rechazo y la muerte del Hijo de Dios. Ese es el mayor mal moral que el hombre ha hecho, causado por los pecados de todos los hombres, por la sobreabundancia de la gracia del Señor, nos dice en Romanos, sacó el mayor bien, la glorificación de Cristo y nuestra redención. Sin embargo, no por esto el mal se convierte en un bien. El mal sigue siendo un mal, pero Dios sabe manejar para que de ahí salgan cosas buenas. Inclusive en el Génesis uno empieza a ver todos los hechos de violencia que se dieron y cómo a través de ellos el plan de salvación de Dios estuvo siempre presente para sacar como resultado un bien. Ahora hablemos de los tres ángeles, Leo. Sí, Javier, los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, existen, según nuestra fe, muchos arcángeles. Los que se conocen por nombre, por la revelación pública, son San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Y a ellos, en la comunión de los santos, se les pide su fuerza, su intercesión, por los roles específicos que ellos han tomado en la historia de la salvación, en la vida espiritual de los cristianos, basado en nuestra revelación pública. Por ejemplo, San Miguel, el arcángel, es conocido como el príncipe de la milicia celestial. Es el defensor del pueblo de Dios y es el líder de los ejércitos celestiales en la lucha contra las fuerzas del mal. De hecho, su nombre significa ¿quién como Dios? Y donde él sale mencionado es en el libro del Apocalipsis, exactamente en el Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 9, donde combate y derrota a Satanás y a sus ángeles caídos. También aparece en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, y en el capítulo 12, versículo 1, como el protector del pueblo elegido. Ya hablaremos más de él. San Gabriel Arcángel, bueno, su nombre indica Dios es mi fortaleza. Y es el mensajero por excelencia de Dios. ¿Por qué? Bueno, lo sabemos por el Evangelio de San Lucas. En el primer capítulo, de los versículos 26 hasta el 38, que es cuando se da la anunciación. Es ese arcángel el que anuncia a nuestra Madre María la concepción virginal de Jesús.
el Mesías esperado. También aparece en el libro de Daniel, imagínense, Daniel capítulo 8, versículo 16, y en el capítulo 9, versículos del 21 al 27, como el que revela las visiones y los misterios divinos. También hablaremos más de San Gabriel, pero por lo pronto quiero cerrar con San Rafael Arcángel. Su nombre significa Dios sana y su papel es de sanador y guía. Es el ángel que acompaña a Tobías en el libro de Tobit, capítulo 12, versículo 15, y le ayuda a sanar la ceguera de su padre Tobit. Por eso San Rafael es conocido como el patrón de los enfermos, de los médicos y de los viajeros también. Y su historia nos va mostrando cómo Dios cuida de sus hijos a través de la presencia angélica en momentos de necesidad, ofreciéndoles guía y protección en sus viajes y curación en sus enfermedades. Pero bueno, en general, los ángeles como tal son ángeles custodios. ¿Es así, Javier? Así es, aunque existe esa jerarquía que tú ya explicaste muy bien, cada persona tiene un ángel custodio desde el momento de su concepción. Este ángel no solo nos protege del mal, sino que también nos guía hacia el bien, inspirándonos a tomar decisiones que agraden a Dios. En la Sagrada Escritura, la expresión cielo y tierra significa todo lo que existe, la creación entera. Indica también el vínculo que en el interior de la creación, a la vez que une y distingue cielo y tierra. La tierra es el mundo de los hombres. El cielo o los cielos puede designar el firmamento, según los salmos también nos explican eso. Pero también el lugar propio de Dios. Jesús lo dice en su oración en San Mateo 5:16 cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y por consiguiente también el cielo, que es la gloria escatológica. Finalmente, la palabra cielo indica el lugar de las criaturas espirituales, los ángeles que rodean a Dios. De estos ángeles del cielo, Dios asigna uno a cada hombre que se convierte en el hijo adoptivo de él por el bautismo o inclusive desde su nacimiento, como lo dijimos antes. Este es el ángel recibido durante el bautismo que nos acompañará toda nuestra vida, pero empieza a revelarse conforme vamos creciendo y llega a ser esa voz interior de Dios que habla a nuestra conciencia. San Agustín dice respecto a ellos que el nombre de ángel indica su oficio, su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que haces, te diré que es un ángel. Entonces, siguiendo la definición de San Agustín, la palabra ángel indica precisamente su función de ser custodio. Con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios porque contemplan constantemente el rostro de mi Padre en los cielos, nos explica el Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo 10. Son ángeles a sus órdenes, atentos a la voz y a su palabra, Leo. Por eso hay que hacer la diferencia entre los ángeles y nosotros los seres humanos para poder completar esa unión entre cielo y tierra. Sí, de hecho, cuando nosotros nos comparamos con los ángeles, pues ambos somos criaturas de Dios. Pero sí, tienes razón, existen diferencias fundamentales en nuestra naturaleza y misión. Los ángeles son puramente espirituales, como bien lo mencionaste, mientras que nosotros los seres humanos somos una unión de cuerpo y alma. Yo quisiera definir 4 elementos. El primer elemento es la naturaleza espiritual de los ángeles, como bien lo mencionaste, a diferencia de nosotros. Ellos no tienen un cuerpo físico, fueron creados como espíritus puros con inteligencia y voluntad. Y esa naturaleza les permite conocer a Dios y su creación de manera instantánea, perfecta, sin la necesidad de aprendizaje, sin la necesidad de percepción gradual como nos pasa a nosotros. Aunque pueden tomar una forma visible temporalmente, como se relata en algunos episodios bíblicos, por ejemplo, la visita de los ángeles a Abraham en Génesis 18:2.
Aún así, esas apariencias son simplemente medios de manifestarse, pero no realmente cambios en su ser. Segundo tema que me gustaría enfatizar en la diferencia entre los seres humanos y los ángeles es la capacidad de decisión inmediata. A diferencia de nosotros, los seres humanos, los ángeles tomaron una decisión definitiva e irreversible de seguir a Dios o rechazarlo en el momento de su creación. Este juicio, entre comillas, inmediato, define su eternidad. Los ángeles fieles permanecen en la gloria de Dios y los caídos, como los conocidos como los demonios, están eternamente separados de él. Nosotros como humanos, en cambio, vivimos en un estado temporal donde nuestra voluntad y decisiones van gradualmente marcándose por el tiempo y por la lucha constante entre el bien y el mal. El tercer punto que sí me gustaría comentar es que los ángeles no experimentan tentaciones. Mientras que los seres humanos vivimos en un estado de prueba, somos susceptibles a las tentaciones. Los ángeles no pueden ser tentados. Al haber hecho su elección inicial, ellos ya están fijos en la gracia o en la rebelión. Sin embargo, los ángeles caídos, como Satanás, se dedican a tentar y a alejar a todos nosotros como seres humanos de la voluntad de Dios. Finalmente, Javier, me gustaría tocar la función y la misión. Son diferentes. Los ángeles, como mensajeros y servidores de Dios, tienen la misión de guiarnos y de protegernos a nosotros. En cambio, nosotros como seres humanos estamos llamados a colaborar con Dios en la redención, en la transformación del mundo, a través de nuestro testimonio, de nuestras acciones, de nuestra oración. Así, los ángeles no pueden desempeñar roles como el de recibir sacramentos o predicar el evangelio. Ellos actúan principalmente como custodios, como protectores del plan de Dios en nuestras vidas. Bien, ahí tenemos un excelente inicio de programa. Me encantó este primer segmento y la cosa se pone mejor. Vamos a ver más adelante cómo la presencia de estos seres espirituales va a influir en la vida de nuestras familias, que es enorme ese cambio. Ya regresamos. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Bien, estamos de regreso y ahora vamos a abordar cómo la figura del ángel de la guarda puede tener un impacto en la vida de nuestras familias y cómo podemos enseñarle a nuestros hijos a cultivar esa devoción tan hermosa por su ángel custodio. Bueno, vamos a arrancar hablando sobre el ángel guardián como defensor de la familia. Sabemos que el papel del ángel de la guarda dentro del entorno familiar va más allá de la simple protección individual. La iglesia nos enseña que desde el momento de la concepción Dios asigna a cada persona un ángel guardián que tiene la misión de acompañar y proteger a esa alma a lo largo de su vida. Lo dice el numeral 336 del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora, cuando hablamos de la familia como unidad, podemos entender que cada miembro tiene un ángel que colabora para crear un entorno de seguridad espiritual y de paz. Interesante cuando presentamos de que ellos también nos protegen ante los peligros visibles y también los invisibles. Es decir, el ángel de la guarda no solo nos protege de peligros físicos, sino también de influencias espirituales dañinas, como el desánimo, que a veces se manifiestan como un desánimo, como una desesperanza o el mismo pecado. Y cuando nosotros oramos en familia, invocamos la ayuda de los ángeles custodios, se crea un escudo de protección espiritual alrededor del hogar. Y nos lo dice el Salmo 91. Pues a sus ángeles mandará que te cuiden en todos tus caminos. Te llevarán en sus manos para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Segundo que me gustaría enfatizar es que el ángel de la guarda fomenta la unidad y la paz en el hogar. Así como lo escuchan, fomenta la unidad en la familia. ¿Por qué? Porque no actúan de manera aislada. San Bernardo de Claraval nos enseña que los ángeles custodios colaboran para guiar a las familias hacia la armonía y la paz. Imagínense, cuando nosotros somos familia, pues los ángeles custodios de cada uno de nosotros, pues también son familia, porque nos están cuidando y están continuamente cerca ellos también unos con otros.
Entonces esa oración conjunta a los ángeles siempre va a ayudar a sanar conflictos familiares y a fomentar un ambiente de unidad. Tercero, invocar a los ángeles en tiempos de crisis familiares. Son compañeros de lucha, Javier, en estas pruebas familiares. Las crisis de salud, los problemas financieros, las dificultades en la educación de los hijos. Y por eso es importante recurrir a la ayuda de nuestros ángeles en momentos de decisiones difíciles, pidiéndoles el consejo, la intercesión. Y la tradición católica nos ofrece oraciones como el ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Todas estas oraciones las podemos adaptar a nuestra propia familia. Yo conozco familias que han adaptado sus oraciones propias a su familia. Y por último, a mí me gustaría también poner en cuenta que el ángel custodio inspira las virtudes familiares. ¿Qué significa eso? Pues nos inspiran paciencia, nos inspiran amabilidad, nos inspiran el poder mantener la armonía cuando las tensiones del día a día amenazan la armonía familiar. Y por eso creo que es importante fomentar. ¿Cómo podemos fomentar la devoción al ángel de la guarda, Javier? Leo, lo dijiste muy claramente porque yo también es una de las oraciones que comparto y que la que trato de pasar también a los pequeños diciendo esta oración del ángel de la guarda. Las familias pueden inculcar esta devoción rezando una oración tan sencilla al ángel como esa que tú acabas de mencionar. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Con eso le enseñamos a nuestros hijos antes de ir a dormir a acordarse de encomendar la protección de su alma mientras duermen a su ángel de la guarda, recordándoles que su ángel de la guarda siempre los acompaña, especialmente en tiempos de miedo y de soledad, que son los principales sentimientos que embargan a los niños a temprana edad. El sentimiento de miedo y de soledad son los primeros sentimientos que se manejan a las primeras edades. En tanto que los ángeles son criaturas puramente espirituales, como bien lo dijiste, también tienen inteligencia y voluntad. Son también criaturas personales, nos enseñó el Papa Pío XII también, e inmortales. Pero también hay que tener claro que superan en perfección a todas las criaturas visibles. El resplandor de su gloria y él da testimonio de ellos. Su cercanía a Dios reflejan ese resplandor de Dios en ellos. Los ángeles le pertenecen a Jesucristo, porque él dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, lo dijo en Mateo 25, versículo 31. A Cristo le pertenecen todos esos ángeles, porque fueron creados por y para él, como lo dice en Colosenses, porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por él y para él. Por lo tanto, le pertenecen también los ángeles. Y como bien lo dijiste también, Leo, los ángeles no tienen capacidad de enfrentarse a una tentación, porque una tentación ante ellos es precisamente una caída de la cual no se pueden levantar. Le pertenecen a Dios precisamente y en la presencia de Dios no puede existir mancha alguna. De ahí que ellos tienen que estar siempre reflejando esa gloria de Dios. Es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que van a heredar la salvación, nos explica en Hebreo las Escrituras. Recomiendo esa asistencia a los que aspiramos a heredar la salvación. Es definitivamente una buena razón para fomentar la comunicación diaria, demandando ese encargo que el Creador le ha dado a los ángeles, de ponernos siempre en el camino correcto. De ahí también, Leo, que tenemos que dar ese testimonio de esa protección familiar que empezaste a explicar entonces. Sí, de hecho hay varios testimonios. A mí me gustaría compartir algunos que yo he escuchado y que hay registro de eso. Primero, la protección física, como lo había mencionado. Hay un caso conocido, el de un hombre que después de un fuerte accidente
contó que vio una figura brillante a su lado que le ayudó a salir del vehículo que estaba en llamas, desapareciendo tan pronto como ya estaba a salvo. Y cuando él revisa las fotos del accidente, nota una luz inexplicable cerca de él que no pudo atribuirla a ninguna fuente natural. También hemos visto testimonios de intervención en momentos de enfermedad. Hay un testimonio muy conmovedor de una madre que en el hospital con su hijo enfermo sintió una mano invisible sobre su hombro y escuchó una voz que le decía que confiara en Dios. Y después de esa experiencia, su hijo se recuperó inesperadamente sin explicación médica. Entonces, eso impacta muchísimo también frente a peligros espirituales. Este es un ejemplo clásico de San Juan Bosco, que afirmaba que su ángel guardián, que se llamaba Grillo, se le aparecía en forma de un gran perro que lo protegía de peligros físicos y espirituales. Y en una ocasión, Grillo detuvo a un grupo de jóvenes que intentaban atacarlo de noche. La fe de San Juan Bosco en su ángel guardián fue un testimonio increíble, viviente de la constante protección de Dios que nos ofrece a través de estos mensajeros. Y también me gustaría comentar sobre los milagros de conversión. Un padre en una familia que estaba alejado de la iglesia comenzó a rezar poco a poco con su familia la oración al ángel de la guarda, que vos y yo hemos estado mencionando el inicio de ella, y poco a poco fue sintiendo una paz que lo llevó a retomar su vida de fe, y con el tiempo su familia se convirtió en un modelo de piedad cristiana en su comunidad. Entonces, Javier, es impresionante cuando nosotros realmente nos acogemos a nuestros ángeles y bueno, pregunto yo, ¿podemos conocer el nombre de nuestro ángel de la guarda? ¿Qué dices, Javier? La iglesia no recomienda buscar el nombre de nuestro ángel guardián por medios extraordinarios. Si Dios desea revelar su nombre o si Dios desea que ese ángel nos revele su nombre, perfecto. Lo hará a través de un discernimiento sencillo y guiado. Pero lo más importante es la confianza de su presencia desde la creación, donde todos los ángeles fueron llamados primeros hijos de Dios. Y a lo largo de toda la historia de la salvación lo encontramos haciendo esas funciones que tú mencionaste antes, anunciando de lejos o de cerca esa salvación y sirviendo al designio divino de la realización. Cierran el paraíso terrenal, protegen a Lot, salvan a Agar y a su hijo, detienen la mano de Abraham. Yo también quiero contar una breve experiencia que tuve hace muchos años, yo diría que hace unos 20 años, quizá un poquito más. Yo tuve un accidente y mi carro fue a parar en una carretera, fue a parar como a la parte del desagüe. Y de pronto, a mí no me pasó nada. Cuando yo salí del carro, habían tres personas frente a mí ayudando a amarrar el carro, lo sacaron de ahí, lo pusieron en la carretera y desaparecieron. Se volvieron a montar en su vehículo y se fueron. Para mí, esas personas siempre lo voy a tener claro porque fueron ángeles de la guarda que el Señor envió. Sacaron mi vehículo de ese lugar donde estaba, en la soledad que existía en la carretera, y a pesar de eso, a mí no me pasó nada y el vehículo solamente tenía la llanta delantera explotada. ¿Qué más anuncio puedo dar yo de la existencia del ángel de nuestra guarda, del ángel de la guarda? Como digo, el nombre quizá es irrelevante. Conocer el nombre del ángel de la guarda debe ser irrelevante para nosotros. Lo que debemos es conocer su misión. Los ángeles, usando la definición que antes hablamos de San Agustín, diríamos que el ángel custodio es el custodio de nuestra alma. Su función es llevar esa alma íntegra a Dios, volverla a llevar a su presencia. Si alguien quiere llamar a su ángel por un nombre, puede usar su nombre propio. Yo sé que mi ángel se llama Javier porque mi nombre es Javier. Y si mi deseo es tan fuerte, aunque repito, reconozcamos a nuestro ángel no por su nombre, sino por su misión. Y no hagamos tan difícil esa misión a nuestro ángel. Portémonos bien y sigamos nosotros con la ayuda de nuestro Señor. Bueno,
Hemos visto cómo los ángeles pueden ser pilares de fe y consuelo en nuestro hogar y en nuestra vida personal. Pasemos ahora a explorar su influencia en el entorno laboral y secular. No se vayan, ya regresamos. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Estamos de regreso en nuestro tercer segmento y ahora vamos a hablar cómo la presencia de los ángeles se extiende más allá del hogar hacia el mundo laboral y las actividades seculares. Los ángeles también son protectores en el trabajo. Podemos invocar a nuestros ángeles para que nos ayuden, como Leo lo mencionó antes, aumentando nuestra paciencia, ayudándonos a tomar decisiones correctas bajo presión. Revisemos qué nos dice, Leo también creo que lo citaste, es el 353 del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice, Dios quiso la diversidad de sus criaturas y la bondad peculiar de cada una de su interdependencia y su orden. Destinó todas las criaturas materiales al bien del género humano. El hombre y toda la creación a través de él está destinado a la gloria de Dios. Entonces nuestra acción diaria en el mundo secular, específicamente en el trabajo, no cambia para nada la función protectora. Por lo tanto, ante la toma de decisiones, la paciencia y la fortaleza, ante la presencia de la tentación, es preciso involucrar a nuestro ángel. Un amigo me contó un día una idea que él tenía de su ángel custodio, que decía que él lo involucraba en su trabajo, pidiéndole a su ángel de la guarda que fuera y negociara con el ángel de la guarda de su amigo al que tenía que hacer un negocio ese día, para que a nivel espiritual ellos llegaran a un acuerdo y entonces cuando se reunieran tuvieran un acuerdo ganar-ganar. Esa es parte de la influencia. Eso es cómo podemos nosotros empezar a involucrar a nuestro ángel de la guarda en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo. Leo, hablemos de San Miguel como guerrero espiritual en nuestra batalla espiritual contra el mal. Claro, San Miguel, arcángel, como ya lo mencionamos, es el gran guerrero del cielo, el gran defensor de la iglesia contra las fuerzas del mal. Y esa misión no se limita únicamente a la protección espiritual de nosotros como individuos, sino que también abarca una batalla más amplia que involucra la lucha contra las influencias malignas en el mundo. Por eso invocar la protección de San Miguel, especialmente en este mundo tan fuerte, tan secularizado, donde la fe está siendo cada vez más constantemente amenazada, creo que es esencial para nosotros como cristianos. Entonces, primero que nada, el protector de la iglesia y los fieles. Creo que podemos destacar el libro del Apocalipsis, donde lucha contra el dragón y sus ángeles caídos. Esa imagen nos muestra a San Miguel como el líder de los ejércitos celestiales y que está defendiendo el honor de Dios y que protege también a nosotros, todos nosotros como el pueblo de Dios, de esas fuerzas del mal. Por eso históricamente la iglesia ha recurrido y nos pide a nosotros que como gran comunidad de iglesia recurramos a San Miguel en esos tiempos de persecución y crisis, confiando en su poder para repeler el mal. Por eso la oración a San Miguel, que fue compuesta por el Papa León XIII en 1886, es un poderosísimo recurso para los cristianos que desean estar protegidos en ambientes hostiles a la fe. Javier, a mí me encanta que ha tomado nuevamente forma, al menos acá en la Arquidiócesis de Miami estamos viendo muchas parroquias que están rezando a San Miguel Arcángel al final de la misa, y yo creo que es importante porque esta oración fue escrita después de que el Papa tuviera una visión de un intenso ataque contra la iglesia y ha sido una fuente constante de esperanza y fuerza para los fieles. Defensor contra las tentaciones y ataques en el lugar de trabajo. No lo duden. Los lugares de trabajo en el mundo secular se han convertido en campos de batalla espiritual. Eso, pónganle sello. Eso es importantísimo entenderlo. Por eso hay que tener a San Miguel en nuestro corazón siempre,
porque nos ayuda a defendernos de las tentaciones personales, pero también nos ayuda a vencer ese ambiente de discordia, tensión, presión en el trabajo que surgen en esos entornos. Esos entornos son tierra fértil para tanta presión que provoca un gran estrés. Vos lo mencionaste, Javier, invocarlo antes de reuniones difíciles, invocarlos antes, al momento de hacer decisiones éticas complicadas, que siempre nos estamos enfrentando en respecto a eso. Y por eso tenemos que consagrarnos a San Miguel, especialmente en nuestra vida secular. Finalmente, yo creo que también me gustaría mencionar que es un gran modelo de valentía y obediencia absoluta a Dios. Porque en un mundo donde la obediencia, la verdad y la rectitud es a menudo vista como debilidad, pues San Miguel nos inspira a mantenernos firmes en nuestras convicciones, en que la nobleza obliga. Y siempre vamos a tener pensado que la imagen de San Miguel aplastando al demonio bajo sus pies nos recuerda que la verdadera fuerza y valentía radican en seguir la voluntad de Dios. Por eso creo que es importante tener la presencia de los ángeles en momentos de tentación. ¿Es así, Javier? Por supuesto, Leo, los ángeles también nos ayudan a resistir las tentaciones del día a día, inspirándonos a hacer el bien y evitando caer en la desesperanza. Los ángeles tienen voluntad igual que el hombre, pero por su superior naturaleza, conocimiento y cercanía con Dios, no tienen acceso al perdón, a la misericordia de Dios, por lo que la sola idea de manifestar inclinación al mal, como tú lo mencionaste antes, Leo, automáticamente son alejados de la presencia de Dios. Nosotros, las criaturas de Dios, el ser humano, en cambio, por nuestra fragilidad y nuestra naturaleza humana, contamos con la opción del arrepentimiento y el perdón de nuestro Señor. De ahí que de frente a las tentaciones y conociendo que la misma tiene un origen superior, pedir la protección de los ángeles de la guarda es la mejor arma que podemos atraer nosotros, sin menospreciar, por supuesto, también la intervención de los santos o de nuestra querida Madre del Cielo, como lo recomienda San Bernardo en su oración a la Virgen, que empieza diciendo: acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección implorando vuestro auxilio haya sido desamparado. Me gusta pensar, a mí personalmente, que la Virgen, cuando nosotros hacemos esa oración, inmediatamente le recuerda a nuestro ángel de la guarda su misión y lo manda a esa primera línea de defensa de batalla. Activa esa primera línea de defensa de batalla para que en nuestros momentos de lucha espiritual, nuestro ángel de la guarda salga en nuestra protección, Leo. Y yo pienso que es una forma de verlo también y cómo también ellos nos ayudan en esa lucha espiritual, a dar esa lucha espiritual de la que nadie está exento y por lo tanto también acercarnos al Señor. Pero también ellos son portadores de paz en el mundo, Leo. Sí, los ángeles, Javier, al ser mensajeros de Dios, llevan consigo la paz y la armonía que solo puede provenir de la presencia divina. Y de manera muy especial, los ángeles custodios y los arcángeles, aquí quiero volver a mencionar a ese gran arcángel San Gabriel, pues tienen esa misión de llevar un mensaje de esperanza, mensajeros de reconciliación al mundo. Y nosotros como cristianos estamos llamados a imitar a estos mensajeros celestiales, siendo portadores de paz en nuestras interacciones cotidianas, especialmente en un entorno secularizado que pues ya hemos visto, va marcando cada vez más divisiones, conflictos, incluso hasta falta de sentido. Hay cosas que no tienen ni siquiera sentido común. Entonces, creo que es importante cultivar la paz interior con la ayuda de los ángeles. La paz interior, es decir, que el entorno no afecte nuestra paz interior. El otro tema que me llama mucho la atención es lo que tú mencionaste, promover esa paz en el entorno laboral y social. Yo sí quisiera concentrarme en cómo se transforma el ambiente a través de la presencia angelical.
porque los ángeles no solo están presentes para guiarnos individualmente, sino que también afectan los ambientes donde estamos nosotros. Parece mentira, pero es así. Cuando entramos a un lugar y pedimos a nuestros ángeles que actúen ahí, podemos cambiar la atmósfera espiritual. Entonces, qué hermoso que nuestro ángel prácticamente nos ayuda a consagrar nuestro trabajo, a consagrar el hogar, a consagrar lugares públicos donde nosotros andamos. Y es una manera concreta de hacer que el mensaje de la paz divina se extienda a todos aquellos con los que nos estamos rodeando. Ese acto transforma nuestro entorno y hace visible la acción de Dios en el mundo. Entonces, se vuelven ellos embajadores de reconciliación y de perdón. El ser embajadores de paz en el mundo, básicamente ellos nos empujan a que nosotros seamos los primeros en pedir disculpas, los primeros en tender la mano, los primeros en buscar la unidad, incluso con aquellos que no comparten nuestra fe y que a veces se ponen retóricos totalmente a aceptar una tregua. Entonces, creo que es importante que veamos a los ángeles como ese apoyo que sentimos ahí en nuestros hombros, en los hombros de nuestro corazón para reconciliarnos primeramente con Dios y que nos va a ayudar a nosotros a reconciliarnos con nuestros hermanos. En fin, creo que este es lo que podemos mostrar en este segmento. Los ángeles están con nosotros en cada momento y nos ayudan a ser verdaderos testigos de Cristo en el mundo. Vamos a una pausa y regresamos para hablar sobre la enseñanza de la iglesia sobre los ángeles. Ya regresamos. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Estamos de regreso para hablar en este último segmento de lo que la iglesia enseña específicamente sobre la naturaleza, la misión y los roles de los ángeles. Empiezo hablando sobre la naturaleza angelical según el catecismo. Bueno, si nos vamos al catecismo, hay una enseñanza sólida y detallada sobre esa naturaleza y misión de los ángeles. Lo podemos ver desde los numerales 328 hasta el 333, por ejemplo, donde el catecismo explica que los ángeles son criaturas espirituales que poseen inteligencia y voluntad, creados por Dios para servirlo, participar en la obra de salvación. Todo eso lo comentamos previamente. Al ser seres espirituales, los ángeles trascienden el mundo material y su existencia es un testimonio de que el universo creado por Dios es mucho más vasto de lo que percibimos con nuestros sentidos. En otras palabras, tenemos que entender que además de los sentidos del cuerpo, tenemos sentidos del alma y los ángeles nos están invitando a desarrollar esos sentidos del alma. Los sentidos del alma nos ayudan a comprender y disfrutar, diferente a los sentidos del cuerpo que nos ayudan a ver, a oír, a palpar, a gustar, a oler, a tocar. Entonces, pero los sentidos del alma es comprender y disfrutar. Entonces, los ángeles nos ayudan precisamente a eso. Y yo creo que es importante porque eso, para poder entender eso, pues tendríamos que entrar a un nivel de los ángeles en la Biblia y la tradición, Javier. ¿Qué me puedes contar sobre eso? Bien lo dijiste, Leo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los ángeles desempeñan un papel activo en la revelación de Dios y en la protección del pueblo de Dios. Desde el comienzo, dice en Mateo 18, versículo 10, hasta la muerte, nos recuerda Lucas en el 16:22, la vida humana está rodeada de su custodia, de la custodia de ellos, y también de su intercesión, esa batalla espiritual de la que hablamos. Ellos son esa primera línea de defensa con la que contamos. Nadie podrá negar que cada fiel tiene a su lado un ángel protector y pastor para conducir su vida, enseñó San Basilio Magno muchos años atrás a nuestra iglesia. O sea, la tradición ha venido reconociendo la presencia de los ángeles.
Desde esta tierra, la vida cristiana participa por la fe en la sociedad bienaventurada de los ángeles y de los hombres, unidos en Dios. Nada existe que no deba su existencia al Creador. El mundo comenzó cuando fue sacado de la nada por la palabra de Dios, nos enseña San Agustín. Todos los seres existentes, toda la naturaleza, toda la historia humana está enraizada en este acontecimiento primordial, que es el origen del mundo, en el cual el mundo fue constituido, porque al comienzo no existía el tiempo. Cuando el mundo comienza, es precisamente cuando comienza el tiempo. Entonces las criaturas espirituales existen antes de la existencia del tiempo como tal. Y la existencia del tiempo empieza con la existencia, con la creación. Al darse la creación, dentro del plan de la creación está la instauración del tiempo. Pero tenemos que tener claro que Cristo, como ya lo dijimos antes, es el centro del mundo y de los ángeles. Los ángeles le pertenecen. Quiero repetir lo que nos enseña Colosenses. Le pertenecen porque fueron creados por y para Él. Según nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por Él y para Él. Le pertenecen más aún porque lo han hecho mensajeros de su designio de salvación. Nosotros tenemos que ver a los ángeles de esa manera. Hay muchísima influencia ahora de otras religiones y de otras tendencias que están tratando de darle un rol a los ángeles que no es el rol que le corresponde. Ese no es el rol que enseña la Biblia y la sagrada tradición de la Iglesia Católica. Debemos tener muchísimo cuidado, incluso para aclarar por parte de la Biblia y la Sagrada Tradición, nosotros solamente reconocemos estos tres arcángeles con nombre o por sus nombres. Las otras cosas que están vienen de otra literatura que no es la literatura sagrada en la cual nosotros nos estamos basando. Por eso, Leo, también nosotros tenemos que ver los ángeles en la liturgia de todos los domingos donde nosotros nos unimos a ese coro celestial, Leo. Claro, la liturgia, para entenderlo bien, la liturgia está conformada y adornada. La liturgia es celebración. Entonces, está conformada y adornada alrededor de los sacramentos, pero también los tiempos litúrgicos se conoce como la liturgia de las horas. Es decir, la liturgia es esa formalización de las celebraciones que nosotros tenemos en la iglesia. Entonces, esa celebración es ¿por qué? Porque Dios está presente. Dios está presente en esa celebración y donde Dios está presente, sus ángeles están presentes, especialmente en la misa. Y por eso está profundamente impregnada de la presencia de los ángeles. ¿Quieres estar cerca de un ángel? Ve a misa. ¿Quieres estar cerca y compartir con tus ángeles? O sea, ¿quieres saber que tu ángel de la guarda nunca te deja? Va a estar feliz contigo cuando estás haciendo el bien, cuando estás disfrutando de la presencia de Dios. Entonces, en ese orden, me gustaría mencionar que la misa no solo es un acto de adoración terrenal, sino un reflejo de la liturgia celestial, donde los ángeles y santos cantan constantemente la gloria de Dios, como bien lo mencionaste, Javier. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, versículos del 8 al 11, vemos cómo los ángeles proclaman sin cesar: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Pues ese mismo himno se recita durante la misma misa en el Sanctus y nos une a su canto de alabanza. La liturgia terrestre, por lo tanto, es una extensión de la adoración continua que los ángeles ofrecen a Dios en el cielo. Cantamos nosotros eso y los ángeles están cantando con nosotros. O más bien, nosotros somos los que estamos cantando con ellos. Pero bien, la invocación de los ángeles en la plegaria eucarística. Es decir, ahí escuchamos la iglesia que invoca la ayuda y la intercesión de los ángeles.
En la plegaria, por ejemplo, la plegaria eucarística 1, el canon romano, se menciona a los ángeles como servidores en el altar celestial. Te pedimos humildemente, Señor, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia por manos de tu santo ángel, para cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Qué hermoso. A veces se nos pasan estas oraciones y no le ponemos conciencia espiritual a esto y nos damos cuenta que estamos ante el verdadero banquete, porque esa oración nos recuerda que al consagrarse el pan y el vino, los ángeles participan llevando nuestras ofrendas a la presencia de Dios. Entonces, creo, Javier, que es decir, se puede decir mucho en la parte litúrgica. Yo creo que este segmento de la liturgia, los ángeles presentes en la liturgia, se queda corto. Yo creo que es importante también tocar un tema de sumo cuidado, que es la doctrina sobre los ángeles caídos. ¿Qué nos puedes decir de eso, Javier? Bueno, Leo, primero que nada hay que tener claro que efectivamente Satanás es un ángel caído y que existe también. ¿Por qué? Porque uno de los errores ahorita que estamos cayendo es pensar en que el demonio no existe. Esa es precisamente una de las tramas o de las patrañas que Satanás ha lanzado en estos días. La iglesia nos enseña que existen estos ángeles caídos, que son aquellos que se rebelaron y se rebelan contra Dios, como lo hizo Satanás. Satanás, el ángel más bello, Lucifer, el ángel de luz, decidió un día pensar que podía ser como Dios e inmediatamente fue apartado de la presencia de Dios. Y junto con él cayeron otros que lo seguían a él. Ellos son un recordatorio de que así como los ángeles que son fieles y siguen protegiendo el reinado de nuestro Señor, debemos estar atentos a las tentaciones de ese maligno, porque existe. Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Sin embargo, nadie puede escapar a la experiencia del sufrimiento, de los males en la naturaleza, que aparecen como ligados a los límites propios de las criaturas y sobre todo en la cuestión moral. Pero tenemos que tener claro que somos tentados, el demonio nos busca meramente por envidia, precisamente porque nosotros tenemos acceso al perdón, a la misericordia, que todavía en nuestro libre albedrío el Señor nuestro Dios nos ha dado el arrepentimiento y con un corazón contrito poder acercarnos a ese perdón. Eso es lo que le da mayor envidia al demonio porque él no tiene nada de eso. Él y todos los que caen ya están completamente apartados de la presencia de Dios. Sin embargo, nosotros tenemos esa opción y eso es lo que hace precisamente que el demonio esté siempre tras nosotros como un león rugiente y hambriento, tratando de robarnos ese tesoro de la gracia que el Señor día a día nos da y que nuestros ángeles custodios nos ayuda a tenerlo siempre a mano. Es muy bello este tema de los ángeles, Leo, y apasionante también, pero desafortunadamente el tiempo siempre se nos queda corto para seguir avanzando y vamos a tener que llegar al final de nuestro programa. Esperemos que en este programa hayamos enriquecido su conocimiento y su devoción a estos poderosos aliados, a esa primera línea de defensa que tenemos nosotros, las criaturas de Dios, que son nuestros ángeles guardián, para que siempre nos guíen y nos protejan. Y vamos a cerrar con nuestra oración, como siempre, diciendo: Jesús, me fío de ti. te quiero, te adoro, Te doy gracias. te pido perdón Te pido gracias. y me ofrezco a ti como María. Madre de la misericordia, Madre buena. Tú que trajiste el Salvador al mundo, eres Madre y Reina de este suelo, de todos los ángeles, la gran Madre de la creación. Y como eres de nosotros en el cielo. Y también de los confusos que desdeñan tu amor y no te aman. Madre, Madre Santa, danos la paz y danos el amor. Danos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Danos con tu gracia, la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos,
Amén, amén, amén. Y nos bendecimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, gracias por acompañarnos, esperando que esta hora de fe y reflexión haya sido enriquecedora para sus vidas. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.